Buenos días, mi grupo está integrado por Ricardo Díaz, Vanessa Goncalves y quien les habla, Eric Rosales. Hoy le vamos a hablar sobre la correcta manipulación de los materiales dentales, entre ellos los materiales de impresión, cuáles son el alginato, la silicona y el Duraline. Empezando por los artículos científicos de los cuales me basé. El alginato, bien llamado hidrocolorante irreversible. En cuanto a su manejo, extraoral. Se toma el alginato de la casa comercial que guste, una taza de goma, espátula y agua al clima. Se le envía al paciente la cubeta para una mayor precisión, de la talla SM, L o XL. Luego se toman las medidas de agua polvo. Se vierte el material en la cubeta y se le introduce al paciente en boca, despejando así lo que son los labios y las mejillas, traccionándolos para un mejor copio de los frenillos y de lo que es el fondo del vestíbulo. Con los dedos índice y medio vamos a hacer presión en la cubeta para una mejor impresión. Y con el dedo pulgar la vamos retirando con movimientos de vaivén, cortando el vacío. Luego de esto se lava, se seca y se le quitan los excesos. El dispensador, siempre seguir las indicaciones de la casa comercial. Para ello traen unos recipientes dosificadores para el agua y el polvo, los cuales son 1 y 1. El almacenaje, este tiene que ser en recipientes herméticos, evitar dejar en lugares húmedos y a una temperatura ambiente. La mezcla, tenemos el tiempo de mezcla del alginato, del fraguado regular es de 1 minuto y del fraguado rápido es de 45 segundos. El tiempo de trabajo del alginato de fraguado regular es de 3 minutos y del rápido de 2 minutos. Los factores de riesgo, tenemos que estos factores de riesgo son las temperaturas extremas, al calor al frío, la humedad, tenemos también la citotoxicidad por alguna propiedad del alginato, entendiéndose como una alergia. Y siguiente, la silicona por condensación, su manejo extraoral e intraoral. Tenemos que se toma una porción correspondiente a el tamaño de la cubeta, dependiendo de la arcada del paciente. Se une la silicona pesada junto con el catalizador y se crea una mezcla homogénea de aproximadamente 45 segundos. Se vierte el material en la cubeta, se lleva a boca y se realiza presión de 3 a 6 minutos hasta que polimerice. Luego de esto se toma la silicona liviana junto con el catalizador en medidas exactas, se mezcla en aproximadamente 30 segundos y se lleva a boca junto con la pesada, haciendo una impresión nuevamente. El dispensado, este viene en 3 dispositivos, un envase para la silicona liviana y 2 tubos para lo que es la silicona liviana y el catalizador. El almacenaje, se puede almacenar en frío, pero antes de hacer lo que es la impresión se debe sacar de ese lugar frío donde lo tenga de 10 a 15 minutos para evitar que se retrase el fraguado y posterior polimerización. Siguiente. El mezclado de esta, se mezcla la silicona pesada junto con la porción de catalizador durante unos 45 segundos. La silicona liviana se mezcla aproximadamente unos 30 segundos y se recomienda llevar la boca antes del minuto luego de ser mezclada. El tiempo de trabajo es de 3 a 4 minutos y el tiempo de polimerización de 3 a 6 minutos. Los factores de riesgo y de prevención, tenemos que durante el almacenaje pueden haber ciertos factores de riesgo, como es la alteración dimensional, y también un factor de riesgo es el almacenamiento prolongado de la misma. Siguiente. La silicona por adición, tenemos el manejo extra e intraoral. Se procede a colocar las pastas en una loseta de vidrio en medidas exactas y luego de esto se llevan a lo que es la pistola dispensadora. Tenemos que se carga esa jeringa con material liviano y al mismo momento se carga con material pesado la cubeta con la que se va a hacer la impresión. Se introduce la cubeta en la boca y se espera de 3 a 6 minutos. Antes de esto se coloca lo que es la silicona liviana para una impresión en 2 tiempos. El dispensado de la fluida viene en 2 cartuchos y la masilla en un envase. El almacenaje a temperatura ambiente y no dejar en lugares húmedos y por tiempo prolongado. Siguiente. El mezclado. Estas se mezclan en partes iguales durante 30 segundos. Se recomienda introducir en boca antes del minuto de haber hecho el mezclado homogéneo, sin ninguna raya. El tiempo de trabajo de esta silicona es de 1 a 3 minutos y el tiempo de polimerización es de 2 a 6 minutos. Los factores de riesgo y prevención son casi iguales.
tenemos la temperatura altas, o al calor o al frío, la humedad, el almacenaje prolongado y un factor de riesgo de esta es la adherencia a los materiales textiles. Hay que tener mucha precaución. Siguiente. Duralay o resina acrílica. El manejo extra o intraoral. Tenemos que el Duralay, o también llamado resina acrílica, se utiliza para la impresión de los conductos radiculares. Puede ser monoradicular o multiradicular. Vemos también que se mezcla el polímero con el monómero. Se utiliza la espátula y se rebasa el pin con este material. Luego se introduce en el conducto y se va verificando poco a poco que no quede el material o con burbujas o irregular. Al retirar del conducto y chequeando que sí hubo una buena impresión del conducto con el material, se lava, se seca y se procede entonces a lo que es el tallado del muñón, de acuerdo a la unidad dentaria. El dispensado. Esto es un kit que viene en un frasco de 60 gramos de lo que vendría siendo el polímero en polvo y un frasco de 55 mililitros del monómero o el acrílico líquido, un gotero para el monómero y una vaselina en un recipiente descartable. Tenemos el almacenaje, tanto el monómero como el polímero deben estar a una temperatura ambiente, evitando así que se evapore en un lugar. Siguiente, la mezcla de se utiliza entonces lo que el Duralay polímero es un extra de color rojo y el monómero un líquido transparente. Se mezcla en un vaso de apio junto con una espátula para mezclar el Duralay. En proporciones 2 a 1, 2 de polvo por 1 de líquido. El tiempo aproximado de esta es por 20 segundos y el tiempo de polimerización en boca tenemos de 2 a 3 minutos. Los factores de riesgo de esto es que hay que evitar que el paciente lo inhale, o el clínico, evitar que el paciente lo pueda tragar, las virutas del mismo, puede causar eczema por contacto, puede causar dermatitis y hay que tener mucho cuidado porque se adhiere a los textiles. Seguimos con los materiales fotocurables, como tenemos las resinas y el ionuro de vidrio. Artículo científico a los cuales me basé. Siguiente. Las resinas, el manejo extra e intraoral. Antes del manejo de la resina, tenemos que tener en la bandeja todo lo necesario para su manipulación. Previo a esto, debe haberse hecho la cavidad en donde se va a introducir el material obturador. Esta se maneja de la siguiente manera. Tenemos entonces que, antes de todo esto, hay que grabar un grabado ácido y colocar el sistema adhesivo con sus tiempos, respetando siempre los tiempos. Luego de esto, transferir lo que es la resina con una espátula y colocándola por capas o con la técnica que el clínico maneje mejor. Luego de esto, con la lámpara, hacer lo que es el fotocurado de 20 segundos o de 60 segundos. Darle una forma anatómica, eliminar los excesos y pulir a lo último con el micromotor, ya sea con discos, con gomas, con puntas o con las fresas de diamante. El dispensado. Las resinas fotopolimerizables vienen en presentaciones de pastas compactables o fluidas, dentro de jeringas con capacidad de 4 gramos. El almacenaje a una temperatura ambiente, siempre tienen que estar cerradas, evitando así que afecte el módulo de elasticidad, libres de humedad y de agua. Siguiente. Su mezcla. Se utiliza un color muy semejante al del diente para que esa restauración sea lo más natural posible. Las resinas compuestas se adhieren a las superficies dentales por unos agentes químicos tales como el fenol, el formaldehído, el hexano, entre otros. Está compuesta por una matriz orgánica, agentes iniciadores, partículas de relleno y agentes de cobertura. Los factores de riesgo y las prevenciones tenemos que, si no se trabaja con los parámetros idóneos, pueden haber filtraciones, puede pigmentarse, pueden haber, tiene muy baja resistencia al desgarro y, el más importante, contracción de polimerización. El ionómero de vidrio, el manejo extra e intraoral. Se dosifica en partes iguales, tanto de líquido como de polvo. Se bate antes el líquido, evitando así burbujas,
y el polvo para hacer una mezcla homogénea. Se procede también a lo que es colocar el aislamiento, ya sea absoluto o relativo, se seca bien la estructura dentaria y se coloca con una espátula para llevar cemento a boca o en pequeñas cantidades. Luego, por lámpara de fotocurado, se aplican durante unos 60 segundos para su total polimerización. El dispensado, dos formas principales, líquido y polvo, y también puede estar en cápsulas. Lo que favorece a las cápsulas es que no se pierde ni líquido ni polvo y hay una adecuada mezcla. Almacenaje a una temperatura ambiente, libres de la humedad, del agua y sobre todo deben estar cerrados, evitando así que entren contaminantes del ambiente. El mezclado se mezcla con una espátula y en un papel o una doseta de vidrio. La presentación de las cápsulas predosificadas ayuda, como ya lo había dicho, a que no se pierda ningún material y haya una adecuada mezcla. Las dosis para las restauraciones son 2 de polvo y 1 de líquido. Para protección cavitaria, 1 de polvo y 1 de líquido, y para la cementación, 1 de polvo y 1 de líquido. Los factores de riesgo, como los anteriores, filtraciones. Las medidas preventivas, tanto del clínico como del paciente, utilizadas en los distintos materiales dentales, cuales fueron anteriormente descritos, son: en el clínico tenemos guantes, tapabocas, gorro, la bata, lentes protectores, careta y batolín. Y en el paciente tenemos, para la protección de los ojos, tenemos los lentes y el babero para evitar que caiga sobre él alguna viruta o algún residuo de los materiales mezclados. Gracias. Con los materiales dentales se halla la amalgama de adherencia mecánica. Estos fueron los artículos científicos empleados para el desarrollo de la investigación. El manejo extraoral de la misma debe contar con el adecuado armado de bandeja, que debe contar con el instrumental competente para trabajar con este tipo de material, el equipo de bioseguridad y el azufre, que es para disipar los gases. En el manejo intraoral, el aislamiento absoluto, un ambiente de campo seco, y hay que tener en cuenta que una vez la amalgama haya sido mezclada con el amalgamador, debe ser llevada a boca. Primeramente se coloca en el vasodope metálico con el portaamalgama, se lleva a la cavidad, se ataca con su respectivo atacador, se le da la anatomía con los talladores y se procede a pulir con los bruñidores. En cuanto a su dispensado, la misma viene en porciones de una cápsula o varias cápsulas dependiendo de la extensión de la cavidad. Su almacenaje debe ser en un ambiente seco, libre de humedad, a temperatura ambiente. En cuanto al almacenaje de los residuos, estos deben ser colocados en recipientes herméticamente cerrados, contenidos en una solución fijadora que permitirá evitar el disipo de los gases de mercurio por 17 días. El mezclado. En general, esta tarda 10 segundos para sus mezclados en el amalgamador, dependiendo del contenido que tenga, bien sea con mayor cantidad de cobre, es de 6 a 20 segundos, a una velocidad media. Si es menor cobre, de 10 a 15 segundos a una velocidad alta, y una baja velocidad, que es el promedio, de 6 a 10 segundos para el mezclado de la misma. Los factores de riesgo es la toxicidad al mercurio, alto poder corrosivo, alto nivel contaminante, una reacción nociva a nivel pulpar, el tatuaje amalgama y el choque galvánico. En las medidas preventivas debemos emplear el azufre, el equipo de seguridad, evitar su inhalación, evitar el contacto con las mucosas. Debemos evitar utilizar bastantes restauraciones metálicas en una misma arcada para evitar la presencia o la formación del choque galvánico. En cuanto a los cementos dentales y provisionales, hallamos el zinquenol, el dical, el coltosol y el policarboxilato. Estos son los artículos científicos empleados para el desarrollo de la investigación. El zinquenol tiene un manejo extraoral, que es el adecuado armado de la bandeja con el instrumental competente para trabajar con este tipo de material, y el equipo de bioseguridad. En el manejo intraoral tenemos que contar un aislamiento relativo o absoluto, un campo seco, donde vamos a proceder a mezclar las porciones de óxido de zinc y eugenol hasta contener adecuadamente y contar con una masa brillante de fácil manipulación y adherencia al instrumental para poder ser llevada a la cavidad, colocarla, retirar los excedentes y esperar que endurezca aproximadamente durante 10 minutos. En el dispensado, estas porciones se mezclan en una proporción 2 a 1, 2 de óxido de zinc y 1 de eugenol. En cuanto al almacenaje, debe ser un recipiente hermético cerrado, en un ambiente seco, libre de humedad, a una temperatura ambiente de 15 a 25 grados centígrados y lejos de la luz directa. En el mezclado,
Ahora bien, el mezclado de la misma es colocar las porciones de óxido de zinc en la loseta con la espátula para mezclar cemento, realizar el mezcle vigoroso de los mismos, permitiendo su adecuada incorporación hasta obtener una masa brillante, espesa y fácilmente manipulable. Con ello se logra la adecuada colocación dentro de la cavidad y el tiempo de vencimiento aproximadamente es de 10 minutos. Los factores de riesgo es citotóxico, irritación de las mucosas, alto riesgo de inhalación e ingestión. En las medidas preventivas, el empleo del equipo de bioseguridad, protección ocular y hay que ser muy previsivo con respecto al calzado cerrado no absorbente y evitar dejar abundantes partículas sobre los mesones para evitar su inhalación. Ahora el dical. El dical es empleado sobre todo a nivel del manejo extraoral. Lo manipulamos de la siguiente manera: debemos contar con el instrumental competente para su correcta manipulación, el equipo de bioseguridad. Esto es a nivel extraoral. A nivel intraoral, un aislamiento absoluto, un campo seco, lo cual vamos a proceder a colocar la preparación previamente mezclada con su base catalizadora en la cavidad, retiramos los excedentes y esperamos aproximadamente de 7 a 10 minutos para que endurezca. En el dispensado se utiliza 2 porciones en proporción 1 a 1 iguales de base y catalizador. El almacenaje debe ser un ambiente fresco, libre de humedad, a temperatura ambiente, y bien es sabido que la refrigeración del mismo prolonga la durabilidad del producto. El mezclado en una loseta de vidrio con una espátula para mezclar cemento, se colocan 2 porciones iguales de base, catalizador, se realiza la integración de ambos materiales hasta obtener una mezcla homogénea de consistencia cremosa. En cuanto a los factores de riesgo, igualmente citotóxico, irrita las mucosas, causa enrojecimiento de la piel, riesgo de ingestión y escozor de los ojos. En las medidas preventivas, el equipo de bioseguridad y sobre todo hacer hincapié en la protección ocular tanto del operador como del paciente. En cuanto al coltosol, el manejo extraoral, como bien es repetido, la adecuada armado de bandeja con el instrumental pertinente para tratar de manejar este tipo de material y el equipo de bioseguridad. También debemos emplear a nivel intraoral un campo seco, un aislamiento absoluto o relativo, y vamos a proceder con la espátula de llevar cemento a boca. Tomamos la porción del coltosol, es llevada a la cavidad, se condensa adecuadamente y se espera de 3 a 5 minutos para que éste endurezca. En el dispensado, presentación de 38 gramos, donde una porción media aproximada es de 0.75 a 1 gramo. En cuanto al almacenaje, un recipiente hermético, cerrado, un ambiente ventilado, lugar seco y fresco y una temperatura ambiente de 25 grados centígrados. El mezclado. Si bien hay que tomar en cuenta que el coltosol debe ser espatulado adecuadamente y vigorosamente sobre la loseta para darle una masa más suave y facilita una adecuada manipulación. En los factores de riesgo, esta causa fractura de las paredes, el espesor del cemento mayor al indicado, penetración de bacterias, la presencia de vacíos dentro del conducto obturado. En cuanto a las medidas preventivas, aislamiento absoluto, asepsia del campo, protección ocular y el empleo del equipo de seguridad. Ahora viene el policarboxilato. En cuanto a su manejo extraoral, debemos tomar en cuenta el armado de la bandeja con el instrumental adecuado para las manipulaciones de tipo material. Además de eso, hay que colocar las porciones en la loseta y realizar su mezcla para antes poder ya ser llevado a boca, haciendo empleo del equipo de bioseguridad. A nivel intraoral, el aislamiento absoluto o relativo, un campo seco, y donde con la espátula de llevar cemento a boca vamos a proceder a llevar la mezcla a la cavidad, condensamos adecuadamente, limpiamos los excedentes y esperamos a que endurezca el material. El dispensado, 2 porciones de proporciones iguales de 1 a 1, uno de polvo y uno de líquido. El almacenaje debe ser en un ambiente seco, fresco, libre de humedad, temperatura ambiente y debe estar adecuadamente colocado en los recipientes herméticamente cerrados. El mezclado de policarboxilato. El líquido debe colocarse sobre la loseta solo en el momento de que ésta se vaya a emplear, puesto que esto evita la disipación del agua. Es preferiblemente la incorporación del polvo al líquido de una sola vez y durante 30 segundos de la manipulación hasta obtener una masa espesa, brillante y pegajosa que sea fácilmente adherida a un instrumental limpio. Vamos a proceder a llevarlo a la cavidad y esperar adecuadamente 3 minutos para su endurecimiento. En cuanto a los factores de riesgo, el citotóxico causa alergia, alto grado de acidez del líquido, efectos nocivos colaterales, irritación de las mucosas. En cuanto a las medidas preventivas, el aislamiento absoluto, asepsia del campo,
protección ocular, empleo del equipo de bioseguridad y evitar tener la loseta a una temperatura menor, puesto que espesa el material y evita su adecuado mezclado. Gracias. En continuar con lo expuesto, seguimos entonces con los materiales auxiliares empleados en odontología clínica. En esta categoría pertenecen los líquidos de revelado, hipoclorito de sodio, hepta, silol, clorhexidina, así como el silapex. En pantalla podemos observar cada uno de los artículos científicos los cuales permitieron el desarrollo de la investigación. Asimismo, iniciamos entonces con el líquido de revelado. Posterior a que la placa radiográfica ha sido expuesta a los rayos X, se utilizan entonces 3 envases para poder dispensar estos líquidos de revelado. Tenemos entonces un envase para líquido revelador, agua y fijador. Introducimos inicialmente lo que sería la placa radiográfica en el líquido revelador durante 15 segundos aproximadamente, o bien hasta que podamos observar la incorporación de una imagen dentro de la misma placa. Posteriormente, colocamos entonces lo que sería la placa en un lavado con agua para finalmente utilizar entonces líquido fijador y así lograr lo que sería la nitidez definitiva de nuestra placa de revelado. Asimismo, a nivel del dispensado, tenemos entonces 2 medidas de estos líquidos en una proporción de 1 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada medida de revelador y fijador se establecen 2 medidas de agua. Asimismo, su almacenaje se establece a partir de un recipiente hermético completamente cerrado, libre de humedad en un ambiente seco, para una temperatura que oscila entre 15 y 25 grados, asimismo lejos de la luz directa. En cuanto a su mezclado, se incorporan entonces las medidas indicadas de ambos líquidos en la proporción de agua y se mezclan agitándose vigorosamente para lograr entonces una solución homogénea. Este es un material que tiene como factor de riesgo citotoxicidad, es un material alérgeno, asimismo produce irritación en las mucosas y contaminación ambiental, por lo que como medidas preventivas debemos procurar lo que es la protección ocular y el empleo de guantes, tapabocas, careta y bata. En segundo lugar tenemos entonces el hipoclorito de sodio. Este es un material que previamente el armado de la bandeja y el uso del equipo de bioseguridad debemos tomar en cuenta que podemos utilizarlo de diferentes formas. Primeramente, su incorporación en jeringas con agujas para agregar en endodoncia o bien a partir de su incorporación en un vaso DAPE para el desinfectado o la antisepsia de los conos de gutapercha o asimismo su incorporación a lo que sería el envase de Endoclean o también llamado portalima. A nivel intraoral, previamente el aislamiento absoluto, logramos entonces lo que es la irrigación copiosa de cada uno de los conductos radiculares para su completa desinfección y blanqueamiento. Asimismo, el dispensado lo hacemos a través de una medida de 15 mililitros para cada uno de los conductos radiculares dispensados en la jeringa con lo que sería la aguja de irrigación endodóntica. Su almacenaje en un recipiente de igual manera hermético, cerrado, en un ambiente seco, libre de humedad, temperaturas entre 15 y 25 grados. Tenemos entonces que procurar este material lejos de la luz directa y también evitar su almacenaje por tiempos prolongados. Debemos agitar el producto vigorosamente al momento de utilizarse para lograr entonces una correcta incorporación de sus componentes. Este es un material que es citotóxico, es corrosivo, altamente inflamable, es un agente irritante, asimismo alérgeno, por lo cual debemos procurar las medidas preventivas ya abiertamente explicadas, asimismo incorporando adicionalmente lo que es el sistema de succión, así como el aislamiento absoluto. En tercer lugar tenemos el ácido etilendiamino tetracético, mejor conocido por sus siglas como ETA. A nivel extraoral lo podemos manejar de diferentes formas. En primer lugar con lo que sería el proceso de irrigación a partir de una jeringa con una aguja para irrigar en endodoncia o su incorporación en un vaso DAPE para su uso y empleo con torundas de algodón. A nivel intraoral hablamos entonces de un aislamiento absoluto. Allí vamos a llevar la jeringa con la aguja para irrigación en lo que sería el conducto radicular para lograr su ensanchamiento, previamente su proceso de calcificación y asimismo también lograr lo que sería la eliminación del barrillo dentinario. Esto debe utilizarse por un tiempo entre 5 a 10 minutos. En cuanto a su dispensado, hablamos entonces de la jeringa con aguja para irrigar y sobre ella vamos a establecer 10 mililitros de ETA. El almacenaje de igual forma en un recipiente hermético, cerrado, en un ambiente seco, libre de humedad, a temperatura entre 15 y 25 grados centígrados y lejos de la luz directa. El mezclado de igual forma, agitar vigorosamente el producto para la incorporación equitativa de sus componentes y así como el anterior, este es un producto citotóxico, es corrosivo, asimismo es inflamable, irritante y alérgeno, por lo cual requerimos de igual manera las medidas de protección a nivel ocular, todo el equipo de bioseguridad, sistema de succión y aislamiento absoluto. Continuamos entonces con el silol. En este caso armamos nuestra bandeja para ser utilizado este elemento a partir de su incorporación en un vaso DAPE y su llevado a boca con torundas de algodón o a través de gasas.
Se vierte entonces esta sustancia en el vaso de Appen y se va utilizando entonces a partir de los elementos citados o bien con lima endodóntico o también a partir de una jeringa para irrigación. En cuanto al manejo intraoral, hablamos de un aislamiento absoluto. Llevamos entonces la sustancia al conducto que vamos a querer desuturar aplicándose entre 3 y 5 minutos. Su dispensado a partir del proceso de irrigación dentro de la jeringa, hablamos entonces de una medida entre 1 y 1.5 mililitros. Hablamos que su almacenaje debe permitirse a partir de un recipiente hermético cerrado en un ambiente libre de humedad, 15 a 25 grados centígrados en cuanto a la temperatura y lejos de la luz directa. Hablamos de igual forma que un mezclado debe permitirse a partir de su agite vigorosamente para lograr la correcta incorporación de sus elementos, así como los anteriores. Este es un material citotóxico, es corrosivo, hay que tomar medidas en cuanto a su capacidad inflamable, es irritante y alérgeno. En cuanto a las medidas preventivas, hablamos entonces de todo el equipo de bioseguridad incorporando sistemas de succión y aislamiento absoluto. Siguiendo en este orden de materiales tenemos entonces la clorhexidina. De igual manera, es importante recordar que la clorhexidina tiene diferentes modos de presentación, bien sea su forma en gel o bien sea su forma en solución. De ambas maneras, de igual manera, tenemos formas para poder trabajarla a nivel extraoral y a nivel intraoral. A nivel extraoral, hablamos entonces en cuanto a su presentación en gel con torunas de algodón o gasas, o también su incorporación a partir de una jeringa para irrigar. A nivel intraoral hablamos de un aislamiento relativo o absoluto, hablamos entonces de un campo que debe estar completamente seco y con una gasa o turón de algodón, o bien sea a partir entonces de una jeringa para irrigar, colocamos entonces el producto durante 5 minutos. En cuanto a su dispensado, en cuanto a su forma, lo que sería líquida, hablamos de una porción de 15 mililitros y a nivel de gel una porción de 2 mililitros. En cuanto a su almacenaje, debemos mantener la clorhexidina fuera de la luz, evitar temperaturas extremas y por supuesto un ambiente fresco, seco y ventilado. Al momento de mezclar, antes de su aplicación debe agitarse el tubo en cuanto a la presentación en gel vigorosamente para su correcta incorporación. Si es líquido, se debe mezclar 15 mililitros en 100 mililitros de agua. Asimismo, esto es un producto que como factor de riesgo presenta decoloración en la lengua y la mucosa oral. Asimismo, hablamos de una alteración del gusto y irritación de la mucosa conjuntiva y nasal. A nivel de las medidas preventivas, debemos evitar su uso prolongado, asimismo su ingesta y también el contacto con la mucosa a nivel de la conjuntiva y la mucosa nasal. Y de igual forma, ubicar entonces todo lo que sería la protección a nivel del equipo de bioseguridad. En último término, tenemos entonces el Silapex, el cual es un material para la obturación de conductos radiculares, posteriormente entonces para finalizar una endodoncia. En este caso hablamos de su incorporación extraoral a partir de loseta de vidrio con una espátula para mezclar cemento. A nivel intraoral, previamente el mezclado del material se debe entonces incorporar a lo que sería el conducto radicular a partir de su inserción con conos de gutapercha. En cuanto al dispensado, hablamos de una presentación del material en dos componentes, una base y un catalizador, ambos con 12 gramos cada uno. Hablamos entonces de dos medidas en una proporción de 1 a 1. Tenemos entonces 0.25 gramos de base y 0.25 gramos de catalizador. Su almacenaje debe permitirse a partir de un ambiente seco, libre de humedad. Los tubos de Silapex deben estar correctamente cerrados a nivel hermético y una temperatura menor a 25 grados. En cuanto a su mezclado, como bien les comenté anteriormente, a partir de una loseta de vidrio con una espátula para mezclar cemento, se colocan las proporciones indicadas de cada uno de los elementos, base y catalizador, y se realiza la mezcla para lograr entonces una sustancia, una pasta homogénea y cremosa. Debemos tomar en cuenta que no debemos superar el lapso de 17 minutos, ya que posteriormente a este tiempo, entonces la pasta endurece y realmente tenemos entonces una consistencia no funcional a nivel de los conductos radiculares. Este es un producto que permite una citotoxicidad moderada a nivel de los fibroblastos del ligamento periodontal. Asimismo, debemos evitar la sobreobturación o la extravasación del material fuera del canal radicular para entonces también evitar la irritación de las mucosas y de tejidos adicionales. Como medidas preventivas, aislamiento absoluto, evitar el contacto con las mucosas, la protección ocular y todo el equipo de bioseguridad. Con esto terminamos entonces esta ronda o esta serie de cada uno de los materiales utilizados en odontología clínica y observamos en pantalla cada una de las referencias bibliográficas que permitieron el avance, desarrollo y conclusión de la investigación. Muchísimas gracias.